Hoy continuaremos con la serie de los 10 mandamientos. Recordemos que estuvimos hablando acerca de esa división que había entre los mandamientos. Los 4 que eran el amor hacia Dios y los otros 6 que eran el amor hacia el prójimo. Pues el día de hoy es el turno del 5.º mandamiento, el que habla de honra a tu padre y a tu madre. Estaremos viendo todo lo que nos dice el mandamiento y todo lo que nos dice el Espíritu de Profecía sobre la profundidad acerca de esto, porque muchas veces pensamos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre simplemente es decir, mami te quiero o papi te quiero, o como lo digan en cada uno de vuestros países, o darle alguna cosita, los que ya están grandes, ¿no? Y ya está. Veremos que tiene mucha profundidad también, como todos los mandamientos del Señor. Así que sin más, bienvenidos. Y damos comienzo, como siempre, con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, santo y glorificado sea su nombre, Señor. Gracias le damos porque una vez más estamos aquí para poder entender, Señor, un poco más su palabra. Y le rogamos que pueda ayudarnos a seguir adelante, que esta matutina, Señor, pueda ser de bendición para aquellas personas que lo están necesitando y que pueda seguir ayudando a su pueblo, Señor, a crecer en este conocimiento que tanto necesitamos, pero a su vez en practicar cada una de las cosas que aprendemos, Señor. Guíenos por este camino del bien que tanto nos hace falta, Señor, y ayúdenos para que cada día podamos ser mejores, Señor, y que cada día podamos ir preparándonos para esa segunda venida. Quédese con nosotros, todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Honrar a nuestro padre o a nuestra madre. ¿Y cuántas veces nosotros hemos deshonrado a nuestros padres? Con cosas que a lo mejor no creíamos que lo hacíamos. Pues ya estaremos viendo alguna de ellas en alguna de las citas que traigo para esta mañana. Y comenzamos con nuestro versículo para este día, que es el mandamiento, el 5.º mandamiento, que nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Y aquí el Señor ya nos pone en situación acerca del 5.º mandamiento. Nos habla de honrar a nuestros padres y nos dice que ¿para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y algunas personas dirán, pero bueno, yo honré a mi... Y algunas personas dirán, pues yo conozco a personas que realmente honraron a sus padres y se murieron muy rápido. Bueno, ya veremos que en este versículo, en este mandamiento, acerca de para que tus días se alarguen, tiene más profundidad, tiene connotaciones eternas. Este 5.º mandamiento, dice, sostiene que se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que ninguna otra persona. Dios mismo dice que le impuso la responsabilidad de guiar las almas puestas bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. Y es que esa tarea que tienen los padres de enseñar y de instruir a sus hijos en el camino del bien, que sus hijos ven cuando están pequeños a esa representación de Dios en los padres. Por eso que decíamos, ¿no?, el cuidado que deben de tener los padres también en este asunto, porque esa imagen que le transmiten a sus hijos es la imagen de Dios que le están transmitiendo a ellos, porque ese es el papel, esa es la responsabilidad que Dios ha dado a los que son padres. El que desecha, dice, la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. El 5.º mandamiento no solo requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuden su reputación,
que los ayuden y los consuelen en su vejez. ¿Ves lo que decíamos al principio? Que no solamente es de decir, yo honro a mi padre, yo quiero a mi padre, yo quiero a mi madre y yo la respeto. ¿Qué nos dice aquí? Que Dios requiere más en este mandamiento, no solamente de decir esta situación, sino que ser tiernos con ellos, dice, de aliviar el qué, sus cuidados, que escuden su reputación, que si está siendo manchada la reputación de nuestros padres, y obviamente que no es verdad, pues que escudemos su reputación, dice, que hagamos que se respeten también nuestros padres. Y ¿qué más dice? Que los ayuden y los consuelen en su vejez. ¿Y cuántas personas cuando sus padres ya llegan a una edad avanzada, cuando ya no les sirven, por así decirlo, porque muchos tienen ese concepto, ¿no? Ya ellos como tienen su vida, bueno, que obviamente ya Dios nos manda a dejar al padre y a la madre y hacer nuestra propia vida, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos olvidemos de nuestros padres. ¿Cuántos pobres viejitos no son olvidados? ¿Cuántos hijos ya no se responsabilizan de eso y están los pobres pasando penas y penurias? Cuando es en su vejez, cuando más se le debería de poner cuidado, cuando más se le debería de dar amor y cariño, cuando están en la última etapa de su vida. También encargados, dice, y habla aquí más acerca de este mandamiento. Ya lo estuvimos viendo, si no mal recuerdo, en alguna escuela sabática o en mis temas acerca del matrimonio en el tiempo. No recuerdo bien, pero estuvimos viendo este asunto, esto que decía aquí de Nahuay, cuando habla de ese de honrar al padre y a la madre, no solo se refiere a los padres de sangre, ¿no? Carnales, también dice encargados que sean con los ministros y los gobernantes y con todos aquellos en quienes Dios ha delegado autoridad. Habla aquí de ministros y gobernantes e incluso pastores. Obviamente vamos a aclarar que aquellos que realmente estén haciendo las cosas bien, aquellos que estén que vayan al son de la verdad, que es a los que debemos de seguir, ¿no? Un poco, y de respetar, obviamente que debemos de respetar a todo el mundo. No podemos andar por la vida, andar insultando a este, insultando al otro, por muchos motivos que hayan. Respetar, siempre tenemos que respetar. Este es, dice el apóstol, el primer mandamiento con promesa, Efesios 6:2. Para Israel dice que esperaba entrar pronto en Canaán. Esto significa la promesa de que los obedientes vivirían largos años en aquella buena tierra, dice. Pero tiene un significado más amplio, pues incluye a todo el Israel de Dios y promete la vida eterna sobre la tierra cuando ésta sea librada de la maldición del pecado. Esto es lo más profundo que tiene este mandamiento cuando dice que para que tus días se alarguen. Está hablando de esa vida eterna. De esa vida eterna y de esos días que serán sin término alguno cuando estemos en la nueva tierra. Entonces, si nosotros hacemos caso de ese mandamiento y respetamos ese mandamiento y todos los demás mandamientos, pues el Señor nos dará esa vida eterna. En estos postreros días, dice, los hijos se distinguen tanto por su desobediencia y falta de respeto, que Dios lo ha notado especialmente. Bueno, y ella hablaba en sus días, y que en sus días, dentro de lo que cabe, aún había un poco de respeto por los padres, aún tenían autoridad. Pero el día de hoy es que es impresionante la falta de respeto que hay de los hijos hacia los padres. Ello constituye, dice, una señal que el fin se acerca y demuestra que Satanás ejerce un dominio casi completo sobre la mente de los jóvenes. Muchos no respetan ya las canas. ¿Qué dice que era? El irrespeto y el no honrar al padre y a la madre, una señal de que el fin se estaba acercando. Pues hoy en día ya podemos ver que está más cerca que nunca. Bueno, y ya
Ya lo hemos hablado en nuestras conferencias, cuando hemos hablado acerca de esos 6.000 años, ¿no? Pero que estamos en ese punto, en ese tiempo del fin, ya lo último, porque las señales son unas y otras constantemente. Y dice que ya no se respetan las canas. Antes se tenía un poco más de respeto por las canas, por las personas mayores, pero el día de hoy absolutamente nada. Hay muchos niños, dice, que profesan conocer la verdad de Dios y no atributan a sus padres el honor y el afecto que se les debe, que manifiestan poco amor hacia ellos, dice, y no los honran cediendo a sus deseos o tratando de evitarles ansiedad, dice. Muchos de los que profesan ser cristianos no saben lo que es honra a tu padre y a tu madre, y en consecuencia pocos sabrán lo que significa para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que hay muchos de los que conocen la verdad, hay muchos niños, jóvenes y adultos que son cristianos, que más sin embargo no tributan a sus padres el honor que se merecen. Nos habla de que no ceden a sus deseos, obviamente que todo que vaya en la normalidad posible, ¿no? Tratando de evitarles ansiedades, que muchas veces hay ansiedades que podríamos evitarles a nuestros padres. Hay cosas que podríamos evitárselas, mas sin embargo, ¿qué hacemos? Pues ponerle más ansiedad y más dificultades con lo rebelde que muchas veces somos. Y nos habla de que muchos cristianos no saben lo que es realmente honrar al padre y a la madre. Y en consecuencia, ¿qué dice? Pues no sabrán lo que significa la vida eterna, porque no la heredarán, porque no están cumpliendo con el mandato de Dios de honrar al padre y a la madre. En esta era de rebelión, dice, los hijos no han recibido la debida instrucción y disciplina y tienen poca conciencia de sus obligaciones hacia sus padres. Sucede a menudo que cuando más hacen sus padres por ellos, tanto más ingratos son y menos los respetan. ¿Y cuánta verdad no hay en esta cita, en este párrafo? Sucede, dice, que hoy no se tiene conciencia, y no se tiene, los jóvenes, los niños no tienen conciencia de respeto que deberían tenerle a sus padres. Y nos dice aquí que entre más hacen por ellos sus padres, más ingratos se vuelven los hijos y menos los respetan. Entre más se les da, peor es la cosa, porque se vuelven totalmente más irrespetuosos. Los niños que han sido mimados, rodeados de cuidados, esperarán siempre un trato tal, dice, y si su expectativa no se cumple, se chasquean y se desalientan. Pero muchas veces también, ¿quién tiene la culpa de toda esta situación, de que los hijos sean como sean muchas veces de grandes? Porque al final los hijos son el reflejo de los padres, los mismos padres. Ya veremos una cita más adelante que nos habla acerca de esto. Porque ¿qué pasa? Dice que cuando hay muchos niños que son mimados y hay muchos niños que se les da absolutamente todo, que todo lo tienen, que los padres hacen, bueno, se queman las pestañas, se despezuñan, lo que sea, por darle todo a sus hijos. Y los tienen mimados y rodeados de cuidado. No les enseñan lo que hablábamos en la matutina de la economía y el ahorro. No les enseñan lo que significa ganarse el dinero y ganarse las cosas. Y entonces dice que cuando se desalientan y las expectativas de ellos no se cumplen porque ellos desean alguna cosa y no se les da, ¿qué pasa? Se chasquean, se desalientan, se desmoralizan y por lo tanto, ¿qué dice aquí? Nos dice más. Esa misma disposición, dice, se verá en toda su vida. Serán incapaces, dice, dependerán de la ayuda ajena y esperarán que los demás los favorezcan y cedan sus deseos. Y si encuentran oposición, dice, aún en la edad adulta se creen maltratados. Y así grabar su senda por el mundo, dice, acongojados, apenas podrían llevar a cabo su propio peso, murmurando e irritando a menudo porque no les vendría a pedir de boca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los hijos se educan de esta manera,
cuando son mimados, cuando se les da absolutamente todo, cuando realmente no se les pone límites, ¿qué pasa? Llegan a ser unos desgraciados en la vida. Porque ¿qué pasa? Tal cual como son así de pequeños, serán así de grandes, esa misma conducta seguirán. Y entonces dice que serán incapaces de hacer las cosas por sí mismos, porque todo se lo han dado. Y siempre estarán dependiendo de esa ayuda de los demás. Y siempre esperarán, como dice aquí, que los favorezcan o que sean a sus deseos. Y si no se les da y si no se les hace, pues ya son unos maltratados. Pues ya son personas que tienen problemas de ansiedad, problemas de estrés, problemas de depresión, porque muchas cosas provienen de este asunto también, de esa educación que han recibido cuando han sido niños. Y van todo el tiempo amargados porque resulta que lo que ellos quieren no se les da. Toda esa conducta que ha sido desde pequeños, pues sigue hasta su edad adulta. Y así, pues, luego, ¿qué pasa? Que no respetan a sus padres y no le dan los cuidados que requieren sus padres ya cuando están grandes. He visto hijos, dice, que no parecen tener afecto que conceden a sus padres, ni expresan el amor y cariño que les deben y que ellos aprecian, pero producen afecto y caricia a los escogidos, a quienes manifiestan preferencia. ¿Esto es lo que Dios quiere? Hace la pregunta ella. ¿Y cuánta verdad no hay en esto? Hay hijos que resulta que con los de afuera, con los amigos, con la novia, con el novio, con quien sea, son un amor. Se desviven por estas personas, por prodigarle cualquier cosa, por hacer cualquier cosa por ellos, sobre todo los jóvenes hoy en día, con las amistades, que muchas veces prefieren más las amistades que a los propios padres. Y más sin embargo a sus padres los tienen ahí olvidados completamente, ni una palabra de cariño, ni un abrazo, ni un momento de sentarse a platicar con ellos, nada. Lo único que quieren estar haciendo es estar aquí con aquellos a quienes manifiestan preferencia. Aquellos sí, para que ellos hagan absolutamente todo, pero a los padres, a los que te dieron la vida, absolutamente nada. Entonces dice aquí, ¿esto es lo que Dios quiere? No, dice, no. Introducid en el círculo del hogar cuantos rayos de sol, amor y afecto os quepan. Vuestros padres, dice, apreciarán estas pequeñas atenciones que podáis otorgarles. Vuestros esfuerzos por aligerar las cargas, por reprimir toda palabra de irritación e ingratitud. Desafíos, dice, que no sois hijos irreflexivos, que aprecien el cuidado y el amor que os llevarán durante los años de vuestra infancia desamparada. Dice el Señor aquí que los hijos, que los padres obviamente apreciarán cada una de las cosas que le den sus hijos. Vuestros esfuerzos, dice, por aligerar las cargas, por no provocarle más cargas. ¿Y qué es lo que pasa con muchos hijos? Que en vez de ser un alivio para sus padres, para ayudarles cuando ya están grandes, hablo también cuando están grandes, pues resulta que son una carga y que el padre tiene que estarlos manteniendo aún en su vida adulta, cuando debería ser lo contrario, cuando los padres ya han hecho todo lo que sea por su hijo, más sin embargo no, son mantenidos. ¿Por qué? Bueno, muchas veces, a veces lo que comentábamos, ¿no? Los padres también tienen esa culpa, pero otras veces a lo mejor no. Otras veces es que este hijo realmente es rebelde y acomodado. Nos habla aquí de reprimir toda palabra de irritación y ingratitud. Y hoy en día, ¿qué es lo que no le dicen los hijos a los padres? El respeto, absolutamente nada. Unas palabras, y no palabras suavecitas, malas palabras, llegan a tratar a los padres como la peor basura del mundo. ¿Cuántas veces no he escuchado yo este tipo de cosas en algunas familias? ¿Cuántas cosas no salen de la boca de los hijos para aquellos padres? En lugar de salir cosas de amor
palabras bonitas, solo salen palabras feas y que hieren el corazón de los padres. También nos manda a no ser hijos irreflexivos, a que aprecien el cuidado y el amor que os llevarán durante los años de vuestra infancia desamparada. A esos padres que sea como sea hicieron todo lo posible para nuestra educación, para nuestro sustento, para que nosotros tratásemos de llegar a ser personas de bien. Si sois, dice, verdaderamente convertidos e hijos de Jesús, honraréis a vuestros padres. No solo haréis lo que os digan, dice, sino que buscaréis oportunidades de ayudarles. Al obrar así, trabajáis para Jesús, dice. Él considera todas estas acciones atentas y serviciales como si la hubiéramos hecho para Él. Esta es la clase más importante de obra misionera, dice, y los que son fieles en los pequeños deberes diarios adquieren una experiencia valiosa. Qué bonito lo que nos está diciendo aquí, que al nosotros ocuparnos de nuestros padres, sobre todo cuando, bueno, ya estuvimos hablando de los jóvenes, de lo que hacen, ¿no? Cuando ya estamos adultos, cuando nuestros padres ya están grandes, ya han criado a sus hijos, y más aún cuando ya son ancianitos, nos habla aquí que nosotros deberíamos, y ella en otros escritos habla de que deberíamos de ocuparnos de nuestros padres de esta forma, y ser atentos y ser serviciales con ellos. Dice que esta es la obra más importante misionera que tenemos, pero ¿cuántos hijos no se olvidan de sus madres o de sus padres? ¿Cuántos hijos realmente ya viven, como ya tienen su esposa, sus hijos, lo que sea, la pobre madre o el pobre padre, para quien lo haya tenido, allá olvidados, sufriendo penurias, mientras ellos tienen todo lo que necesitan o lo que más o menos necesitan? Y muchos se dicen cristianos, lamentablemente de estos también hay en el cristianismo. No hay etapa de la vida, dice, cuando los hijos están exentos de honrar a sus padres. Esta solemne obligación recae sobre todo hijo e hija, y es una de las condiciones que tienen que llenar para poder prolongar sus vidas en la tierra que el Señor va a dar a los fieles. Este no es un asunto cualquiera, sino de la mayor importancia. La promesa se cumplirá a la condición de que se obedezca el mandamiento, dice. Si usted obedece, vivirá largos días en la tierra que el Señor le va a dar. Si no obedece, no prolongará su vida en esta tierra incomparable. Ya aquí el Señor nos advierte, pero como muchas veces simplemente, lo que estoy hablando de la gente cristiana, la gente que debería de entender estas cosas y debería de saberlas perfectamente. Si se dice que somos cristianos y que obedecemos la palabra del Señor, que honrar al padre y a la madre no solo se limita a lo que dijimos anteriormente, que va más allá de todo esto. Y nos habla aquí que esos que realmente se dicen que son hijos de Dios, que nuestra responsabilidad con nuestros padres no se acaba cuando ya crecemos. Son todos, de todas las edades, las responsabilidades que tenemos con nuestros padres. Y entonces habla aquí de que si no cumplimos esa promesa, si no honramos a nuestro padre y a nuestra madre como debería de ser, como debe de ser, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice aquí? Pues la promesa que Dios nos da en ese mandamiento no se cumplirá. Por lo tanto, no pretendamos que si no hacemos caso de este mandamiento y que estamos llenándonos la boca en la iglesia diciendo que predicamos a Jesús y que hacemos esto y allá, y por el otro lado nuestros padres allá olvidados o no le damos el respeto debido que deberíamos y no les ayudamos, pues la vida eterna no la heredaremos, no entraremos en el reino de Dios, no seremos salvos, porque serán salvos aquellos que guardan los 10 mandamientos. ¿Quién, dice entonces, es responsable del futuro? ¿El padre o el hijo? Y es lo que decía anteriormente, ¿no? Ya más o menos estuve explicando algo, pero en esta cita ya no lo termina de decir. La Escritura dice: instruye al niño en el camino que debe seguir y cuando sea viejo no se apartará de él. Esta es una prueba positiva de que un padre tendrá la sanción de Dios sobre los esfuerzos inteligentes para entrenar a un niño correctamente, dice.
honra a tu padre y a tu madre. Es poner una orden no solo sobre el niño, sino también sobre el padre. Vemos lo que nos está diciendo esta cita aquí, que nos habla de que ese mandamiento resulta que ya no solamente está puesto sobre el hijo, sino que sobre el mismo padre también, en la forma en cómo educa a sus hijos desde pequeños. Es una orden, dice, no solamente que se da sobre el niño, sino también sobre ese padre. Como el niño debe ser enseñado, dice, dependerá del carácter de la enseñanza si honrará o no a sus padres. Lo que decíamos también, que muchas de las veces, ¿cuál es la situación? Que no fue instruido debidamente, que no fue instruido en ese honrar a su padre, que el mismo padre no hizo caso de ese mandamiento. Y entonces, ¿qué pasa con los hijos? Que al no ser instruidos como deberían, pues al final, ¿qué van a andar honrando al padre y a la madre? Nada, pues si no se les enseñó, ¿cómo lo van a hacer? Obviamente que hay casos y casos, siempre hay sus excepciones, siempre hay aquellos padres que se desvivieron por sus hijos, que hicieron todo lo posible por ellos y al final los hijos se terminan desviando y terminan olvidándose de los padres. En esta vida sabemos que hay de todo, pero que por regla general, siempre, claramente, los hijos van a ser el reflejo de los padres y depende de cómo se haya educado, pues serán así en el futuro. En Proverbios 29:15 dice: la última cláusula muestra que un niño descuidado trae la desgracia a su madre. Un padre entonces que deja a un niño crecer de forma autodidacta es inexcusable. Los hábitos que se confirman con la edad y un niño que se deja a sí mismo avergüenza, dice, a su madre. Entonces aquí ya nos va confirmando lo que estábamos hablando, ¿no? Un niño que se deja crecer como quiere, que no se le pone límites, que no se le pone autoridad en su niñez, que no se le instruye, como dice aquí la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Generalmente, ya he dicho que hay sus excepciones obviamente, pero que por lo general los hábitos dice que se confirman con la edad y si un niño se le deja a sí mismo, que él mismo vaya creciendo como le da la gana, que no se le pone autoridad, pues ¿qué pasará al final? Será la vergüenza para la madre y al final pues acabarán olvidándose de los padres en su vejez, muchas veces, ¿no? Pero bueno, este es el mandamiento del Señor, honrar a tu padre y a tu madre, independientemente de cómo hayan sido nuestros padres. Si nosotros hemos conocido al Señor, si nosotros predicamos del amor de Jesús, pues intentaremos hacer lo que sea por nuestros padres, a pesar de todo, a pesar de que a lo mejor en el pasado hayamos tenido una niñez o una juventud difícil, o que nuestros padres no hayan sido lo suficiente buenos con nosotros, Dios nos manda a honrarlos de una u otra manera. Que Dios nos ayude en esta situación, porque ya sabemos que hay casos y casos de personas, hay personas que los padres, las madres los abandonan o los padres los abandonan. Bueno, cada quien conoce su caso, ¿no? Pero que aquí la palabra de Dios pues no habla de distinción cuando somos cristianos y conocemos del amor de Dios. Otra cosa es que no conozcamos a Dios y bueno, ya eso es otro asunto. Pero si conocemos el amor de Dios, si realmente Cristo está en nuestros corazones, pues sea como sea, intentaremos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y para aquellos hijos que sus padres han sido ejemplares, que sus padres les han dado todo absolutamente, que se han desvivido en amor por ellos, pues, y que no están haciendo lo que deberían con sus padres, no los están cuidando, no están diciendo todo lo que hemos mencionado aquí, pues invito a que le pidan ayuda a Dios, porque si nosotros no honramos a nuestro padre y a nuestra madre, ya nos dicen que no heredaremos esa vida eterna.
Dios nos ayude a que cada día, cada una de las cosas que nosotros aprendamos, pues podamos ponerla en práctica, porque de nada sirve hablar y hablar y hablar si todo lo que escuchamos y todo lo que hablamos, pues no lo hacemos. Así que sin más, este ha sido el mandamiento para este día de hoy. Dios nos ayude para poder seguir dando más acerca de estos 10 mandamientos, de esta profundidad que tienen cada uno de ellos y de esa necesidad que tenemos como pueblo de Dios de conocerlos a fondo, porque la Biblia dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esos son los que serán salvos. Y damos gracias a Dios por todos esos padres y esas madres que han tratado de instruir a sus hijos en el camino del bien. Que Dios los ayude a continuar en esta tarea y que Dios ayude a nosotros que somos hijos a poder ocuparnos de nuestros padres en todo lo que sea posible y a poder ayudarlos para que también puedan seguir adelante. Así que sin más, que puedan pasar un feliz resto del día.